cuando nosotros vemos, digamos, patologías neonatales que tienen hidrocefalea, vemos que a veces los pacientes llegan a extremos. ¿Eso por qué? Porque a veces el descuido de los papás, o simplemente ya cuando tienen el diagnóstico quieren que no quieren hacer más nada, pero el paciente cada vez se complica mucho más. Y los síntomas que van a presentar estos pacientitos en general es aumento del perímetro cefálico. Aumento del perímetro cefálico. Y esto es en forma progresiva, va dilatando los ventrículos y va empujando el crecimiento de lo que son los huesos que no permiten la fusión de estos. ¿Cómo se manifiestan? En general, al principio no tienen ningún síntoma de, digamos, si quieren, aumento del perímetro cefálico, no presentan, digamos, signo de, no sé, cefalea, náuseas o vómitos, son los síntomas característicos, pero digamos, el paciente está cómodo, ¿por qué? Porque se sigue abriendo las suturas. Pero llega un momento en que ya eso no es tolerable, porque el cuero cabelludo ya no se extiende, ya la cabeza es bastante pesada, hay lesiones en todo lo que son las articulaciones cervicales, pero estos pacientes se ponen incitables. Incitables por, digamos, ya la complicación, el peso de lo que es la cabeza. Cuando ya llegan al límite, a veces la fontanela anterior se pone tensa, a veces con B, ¿no es cierto? Y cuando nosotros observamos, vamos a ver qué cosas. Vamos a ver estas que son las congestiones de las venas del cuero cabelludo, ¿no es cierto? Entonces, va a haber una dilatación amplia, una diástasis de la sutura, sí. Cuando los pediatras, los que todo el toca y parecería que hubiera sido una olla cascada, estos pacientes van a tener parálisis sextotal. A eso lo llaman el sol naciente o el sol poniente, ¿no es cierto? Y si sigue el paciente sin tratarse, estos pacientes llegan a tener periodos de apnea. Cuando ya el paciente llega a su extremo de periodo de apnea y empieza a hacer bradicardia, el paciente, en cualquier momento fallece. Entonces, fíjense que todos estos síntomas es para tomar en cuenta cuando un paciente tiene, digamos, una macrocefalia. Obviamente, un paciente B, con las características, directamente pensamos que es una hidrocefalia, digamos, descompensada, ¿no es cierto? Existen síntomas también en las personas adultas que no son, digamos, tratadas adecuadamente. Este es un ejemplo, una foto para mostrarles que este paciente sí tiene una macrocefalia, probablemente sí ha sido compensatorio el crecimiento y va a tener también manifestaciones. Los pacientes integran sufren de cefalea, pero la cefalea, aparte de eso, ¿qué es lo que tiene? Edema de papila, que es lo que nos va a mostrar, digamos, o nos indica aumento del perímetro cefálico. En algún momento puede tener náuseas, vómitos, sí, puede tener. Puede tener alteración en la marcha, sí, puede tener. Cuando llegan al extremo, también hacen a veces parálisis facial, un deterioro neurológico. Cuando hace un deterioro neurológico, el paciente entra en coma. Entonces, fíjense ustedes que estos pacientes también hay que tomarlos en cuenta. Y algunos pacientes en general no tienen la macrocefalia, pero sí tienen todos estos síntomas. Entonces, cuando nosotros vemos pacientes que se manifiestan con cefalea, no se olviden de pensar en estos pacientes. Ahora, ¿qué estudios podemos hacer para confirmar si tienen hidrocefalea o no?
Normalmente cuando el paciente es pediátrico, es menor de un año y tiene fontanela, podemos hacer una ecografía transfontanelar, que estas son imágenes de ecografía que nos muestran el tamaño de los ventrículos y el contenido. Acá tenemos un cuadro, ¿no es cierto? Y esta es una tomografía. Las características casi son similares. Tenemos una ecografía con una tomografía. ¿Pero esto por qué? Porque en los pacientes pediátricos, ya se los dije que, por lo menos yo, cuando de no, y radiarlo, si usted indicaba así, que evitar las radiaciones de un cerebro que está en fase de desarrollo, en fase de crecimiento, ¿no es cierto? Si tenemos fontanela, podemos hacer una ecografía transfontanela. Ahora, si el paciente no tiene fontanela, necesariamente tendrá que someterse a una tomografía, ¿no es cierto? O, si se puede, a una resonancia, mejor, ¿no es cierto? ¿Por qué resonancia? Porque la resonancia no emite radiación, ¿no es cierto? La tomografía sí. Ahora, hay algunos dicen que sí se puede hacer un monitoreo de la PIC para ver cuánto de presión está. Y ponen un catéter en el ventrículo y hacen el monitoreo. Pero ya es un procedimiento invasivo. O el Doppler transcraniano, que es como una ecografía externa para ver que el flujo de las arterias, digamos, siliana, cerebral anterior o, digamos, las vertebrales, que nos van a marcar, digamos, si tiene hipertensión intracraniana. ¿Cuál es el tratamiento de los pacientes en los pediátricos? En general, los neonatólogos usan mucho esto, la acetozolamida. La acetozolamida, que viene comprimidos en general de 250 miligramos, pero en general usan 25 miligramos kilo peso en los pacientes que pueden, digamos, inclusive alargar o aumentar la dosis hasta 100 miligramos. Pero más de eso no. Otra de las cosas que se puede hacer cuando hay dilatación, digamos, y contenido de sangre en los ventrículos, está provocando la hidrocefalia, una punción lumbar. Punción lumbar, ¿para qué? Para evacuar y lavar, digamos, sacar los coágulos, sacar la sangre y ayudar a que no dilate el cerebro del paciente. Pero a veces no es suficiente la punción lumbar. Cuando no es suficiente la punción lumbar, tenemos que hacer la punción ventricular. Se hace, digamos, una punción directa al ventrículo, ¿no es cierto?, para evacuar el contenido del líquido cefalorraquídeo con estructuras, ¿no es cierto?, con estructuras. Entonces, hay que ver que, ¿no es cierto?, todo lo que hagamos es para evitar la hidrocefalia, ¿no es cierto?, hidrocefalia. Cuando ya una vez agotemos todas las medidas no invasivas o mínimamente invasivas en los pacientes y aún persiste la hidrocefalia, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que se intenta actualmente es la tercera ventriculostomía. Entonces, en el dibujo, vemos un endoscopio, se mete al piso del tercer ventrículo y se perfora. Entonces, se realiza si quieren, un nuevo camino, ¿no es cierto?, de circulación del líquido cefalorraquídeo, porque probablemente tenga alguna obstrucción en esto, ¿no es cierto? Y ahora, muchas veces este procedimiento no funciona. Antes se decía que antes del año y medio, 2 años, digamos, no es viable porque se cierra el orificio que se hace por la fase de crecimiento, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que cuando se hacía esto, se tenía que controlar y si dilataba, se tenía que poner la válvula de derivación peritoneal. Después se fue bajando hasta el año. Ahora, cada vez hacen, digamos, a menos edad, pero siempre está el riesgo de que se vuelva a tapar o cerrar este orificio y nuevamente haga hidrocefalia, ¿no es cierto? Entonces, lo que se pretende con esto es que, digamos, es un buen procedimiento, sí, que necesita, digamos, a veces una válvula también. Cuando no es posible hacer esto,
se coloca una válvula de derivación ventricular. Entonces, esto sí, es una prótesis con un mecanismo, digamos, diseñado y en general va sacando el líquido a una determinada presión. Y las válvulas de apertura de las válvulas de derivación ventricular están diseñados para abrir a una presión de más o menos 15, ¿no es cierto? Entonces, estos pacientes, cuando se coloca la válvula, van a drenar el líquido ¿a dónde? Al peritoneo, ¿no es cierto? Al peritoneo. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones para hacer una tercera ventriculotomía? Fundamentalmente son las hidrocefalias obstructivas, aquellas que tienen cuando nacen los pacientes pediátricos que tienen una estenosis de la cuenca del ciclo, sí. Pacientes que tienen tumores de fosa posterior que comprimen el cuarto ventriculo también, ¿no es cierto? Entonces, hay pacientes que les colocan válvula, que tienen hidrocefalia grande, ¿no es cierto? Y como la válvula drena una determinada función, además, estas válvulas funcionan como sifón, chupan mucho, entonces a veces generan lo que se llama aumento del espacio subaracnoideo y provocan lo que se llaman los hematomas subdurales. Entonces, estos pacientes, cuando se coloca una válvula, terminan a veces con otra complicación, que es los hematomas subdurales. Los hematomas subdurales. Entonces, cuando pasa esto, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque la válvula no le sirve. Entonces, se hace la tercera ventriculotomía. ¿Para qué? Para que el líquido circule dentro de lo que son, digamos, lo que es fisiológicamente aceptable. Entonces, otra vez, digamos, acá hablamos de la ley de Monroe-Kelly, ¿no es cierto? Para que el contenido, que es el cerebro, la sangre y el líquido, se mantenga, digamos, estable en un sano normal de presión entre 10 y 15. Entonces, pero cuando nosotros ponemos una válvula, esa ley, como que es, digamos, ya no entra en función. ¿Por qué? Se drena más de lo que es normal y para compensar tiene que a veces desarrollar otras estructuras porque que crezcan más o se colapsan los ventrículos, pero cuando no pasa eso se provoca los hematomas subdurales. Ahora, también puede ser esto útil en lo que se llaman los ventrículos en hendidura, sí. Muchas veces cuando se ponen a corta edad, los ventrículos se colapsan, ¿no es cierto? Y el cerebro se acomoda a eso, pero en algún momento, como está colapsando, aprieta el catéter y provoca cefalea. Entonces, cuando se ve esto, el paciente no, estamos constantemente con cefalea y todo eso, y no hay una causa, sí, tienen los ventrículos colapsados. Entonces, en estos pacientes se tiene que dilatar el ventrículo, ¿no es cierto? Obviamente va a tener un periodo de, digamos, aumento de la presión intracraneal, síntomas y todo eso, y una vez que esté dilatado se hace la punción y se logra perforar el piso del tercer ventrículo y se retira la válvula. Entonces, fíjense ustedes, hay muchas indicaciones de digamos, cuál es útil el procedimiento de la tercera ventriculotomía. ¿Cuál es la contraindicación? La contraindicación son aquellas hidrocefalias no obstructivas, hidrocefalias, digamos, comunicantes. Ejemplo de lo que hablamos es, por ejemplo, el síndrome de Hacking-Adams es una hidrocefalia normotensiva. No está alterada la circulación, pero la hidrocefalia. A esos pacientes, por ejemplo, le hacemos una tercera ventriculotomía, le hacemos un daño. Es peor. Entonces, estos pacientes no tienen, digamos, indicación de una tercera ventriculotomía. En esos pacientes sí es mejor poner una válvula. ¿Cierto? Bien. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones de la tercera ventriculotomía? En general, cuando uno tiene que usar el ventrículo, normalmente tiene que tener parámetros anatómicos para no lesionar. Entonces, en esto, a veces uno no calcula, ¿no es cierto?, la profundidad, no calcula la dirección, y a veces usamos, digamos, la fuerza mayor de lo que debemos usar y hacemos, digamos, al introducir, provocamos esto.
es cierto? O a veces, digamos, lesiones de, si nos profundizamos muy lateral, podemos lesionar a qué? Al tercer par craneal, al cuarto par craneal, o a veces en el procedimiento, a veces provocamos sangrados intraventriculares que tenemos que, digamos, solucionar, porque si no, no nos permite ver, y a veces al intentar mover, al intentar buscar, lesionamos más, digamos, la estructura del cerebro en la parte interna. ¿Provocamos aneurismas traumáticos en el tope de la basilar? Sí, porque profundizamos mucho con la presión, a veces desgastamos la pared externa de la arteria y con el tiempo hacen lo que se llaman los aneurismas traumáticos. Y cuando no hacemos un control estricto y esto progresamos mucho más, podemos llegar ¿dónde? Al bulbo, a la protuberancia. Cuando pasa eso, en general, el paciente ¿qué hace? Un paro cardiorrespiratorio. Todo este procedimiento, en general, en manos, digamos, de expertos que hacen constantemente esto, es más o menos un promedio de, pongamos, 10, 15 minutos, no más. Desde el momento en que se perfora y se perfora el piso del tercer ventrículo. Todo ese procedimiento nos lleva, digamos, 15 minutos. Pero ahora, si sangra, por ejemplo, esos 15 se convierten, no sé, en 2 horas, o si lesionamos algún par y vemos, o nos equivocamos digamos, de trayecto y no nos ubicamos anatómicamente, pues eso ya se convierte en más tiempo, ¿no es cierto? Entonces, pero fíjense ustedes, un procedimiento de 10 minutos puede complicar la vida y hacer un paro cardiorrespiratorio. Entonces, por eso es que uno tiene que tomar en cuenta cuando uno habla de lo que es la tercera ventriculostomía y a veces, digamos, no hay el material o, digamos, el endoscopio para hacer y terminamos haciendo la colocación de una válvula ventriculoperitoneal. Este paciente tiene una curación, entonces yo tengo que asumir que este paciente tiene un mielo meningo que está haciendo hidrocefalia, ¿no es cierto? Entonces, cuando pasa eso, tenemos que introducir el catéter con separos anatómicos para llegar al ventrículo y el líquido que sale siempre se debe tomar una muestra para cultivo y una muestra para los valores físico-químicos del líquido cefalógrafo. Siempre es mandatorio como protocolo tomar muestra para saber qué líquido tiene el paciente, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros hacemos un procedimiento en un adulto, tiene, digamos, los mismos separos anatómicos, pero ya en la persona adulta, ¿no es cierto? Algunos usan, digamos, el abordaje frontal derecho, algunos el parietal, como en este caso, y algunos el occipital. De cualquier manera, todos, digamos, tienen, digamos, la dirección de entrar, ¿dónde? Al ventrículo. Y de ahí hacemos un túnel subcutáneo para que el catéter vaya por debajo de la piel e ingrese al peritoneo. Entonces, cuando yo tengo un paciente con hidrocefalia, tengo que asegurarme de que el catéter esté dentro del ventrículo, ¿no es cierto? En una posición adecuada. ¿Para qué? Para que pueda drenar el líquido y evitar mayor compromiso del cerebro. Existen tipos de válvulas, como esas, por ejemplo, que válvulas en coro de bola, en general, es un sistema que ayuda a, digamos, a drenar la presión, empuja esta membrana, y vuelve a empujar y sale. Hay otras que son estas, que son de la membrana, simplemente la presión empuja la membrana y continúa el recorrido del líquido cefalorraquídeo, o tenemos estas de apertura distal, tienen si quieren, la punta del catéter peritoneal tiene orificios donde va a permitir la salida de lo que es el líquido cefalorraquídeo a una determinada presión. Existe esto que es el contrabalance, esto en general se llama válvulas, ya no son ventriculoperitoneales, son válvulas lumboperitoneales que se
se pone la válvula en la parte lumbar, la válvula está en la parte lateral, por encima de la cresta ilíaca, y el resto va al peritoneo. Entonces, esto funciona cuando el paciente está de pie, ¿no es cierto? Por lo que hay mayor presión para que circule el epidocefalocefalio, y la luz se pone así, se abre y va drenando. Entonces, ese es el mecanismo de este tipo de válvula. Es muy raro usar, yo lo usé 2 veces, ¿no es cierto? Es muy raro, pero existe y tenemos que saber que existen este tipo de válvulas. Pero el mejor actualmente es esta, que es las válvulas regulables externas, ¿no es cierto? Que ayudan a que tienen una especie de cremallera, como digamos escalera y caracol, como esta, ¿no es cierto? Que si quieren, cada peldaño tiene una presión de apertura, ¿no es cierto?, estable, no varía. Entonces, cuando uno quiere una determinada presión, se coloca en el lugar que queremos y siempre la válvula va a drenar en esa presión, no va a variar. El problema es que, ¿no es cierto?, estos pacientes, para poner una determinada presión, se usa un imán por fuera. Tenemos que regular en la presión que nosotros queremos. Es bastante estable, sí. Lo hace sifón también. El detalle que estos pacientes, ¿no es cierto?, como se usa imán, ¿no es cierto?, no pueden pasar por ningún campo magnético. Ejemplo, un resonador. Ellos no pueden entrar al resonador, ¿por qué? Porque se desregula la presión. O se tapa totalmente o se abre. Y el paciente se muere. O, digamos, si no es el resonador, pasa por un taller, una fábrica donde no se hacen, digamos, pongámosle motores gigantes, motores grandes, que todos los motores grandes que tienen, para que funcionen, tienen imán, ¿no es cierto?, dentro, ¿no es cierto?, del motor. Entonces, tampoco puede pasar por ahí. Entonces, cuando uno pone esta válvula, se le tiene que explicar al paciente si usted no puede pasar por lugares que tienen campo magnético. Hace una semana me ofrecieron un sistema de estos que la representante me dijo que no tiene imán. Yo dije que no, imposible. ¿Cómo regulan ustedes por fuera? ¿Tienen que ser con imán? Sí, si tiene imán no puede pasar por el campo magnético. Pero la representante, la promotora me dijo que no. Lo que pasa es que a veces los promotores, a veces son como los comerciantes, ¿no es cierto? Venden cualquier cosa, no saben ni lo que tienen, ¿no es cierto? Uno va y ya vende, no sé, qué sé yo, no sé, una va a una tienda, me vende un pantalón, no sé, la chica, no sé, un Excel, no sé, L, no sé. No hay, no, pero está ahí así, sí, no saben ni lo que tienen. Pasa lo mismo con los vendedores de las empresas. Venden cualquier cosa y no saben lo que venden. Entonces, por eso es que se los comento, por ahí van a escuchar, están ofreciendo este tipo de válvulas. En teoría, ¿no es cierto?, pueden pasar por campo magnético, pero no creo. Porque sí, es un regulable externo, un programable externo, tiene que tener un imán para poner en la presión adecuada. Me dijo que me iba a traer la literatura, esperemos que me traiga, y cuando no me traiga lo voy a leer, y si realmente es, hay que ver qué tipo de material están usando, pero no creo, porque si se usa imán, ¿no es cierto?, es que no pueden pasar por un campo magnético. Bien, entonces, cuando yo veo a este paciente, es un pinealoma, ¿no es cierto?, tubo de la glándula pineal, ¿no es cierto?, estos en general contienen el tercer electrones porque están muy pegaditos anatómicamente, entonces van a provocar hidrocefalia. Entonces hay que resolver el tumor y hay que resolver la hidrocefalia. Entonces, siempre recuerden que cuando yo tengo un paciente de estas características, sé que tengo que tener separados anatómicos para poner una
una válvula a un paciente y la tomografía de este paciente es esta. Tiene hidrocefalia, es hidrocefalia congénita. Pero si nosotros seguimos viendo el estudio, vemos más arriba, si nos seguimos viendo mucho más arriba, fíjense, cada vez más, más líquido, y cuando vemos mucho más arriba, prácticamente el cráneo no tiene cerebro. A esto se llaman las hidranencefalia. Estos pacientes son incompatibles con la vida, que se van a morir, sí. En el transcurso de meses, sí. Pero, ¿no es cierto? Si nosotros prestamos atención a esto, ¿no es cierto? ¿Por qué respira y vive? ¿Por qué? Porque tiene el tronco cerebral. Se mueve, sí. Pero, digamos, no tiene las otras funciones que le ayudan a, digamos, a entender, desarrollarse, digamos, normalmente como cualquier paciente, digamos, pediátrico normal. ¿Por qué? Porque no tiene cerebro. Tiene un manto cortical que está muy apelito, es rudimentario, pero el catéter está dentro del ciclo, sí. ¿Qué función tiene el catéter? Simplemente que no dilate la cabeza, ¿no es cierto? Básicamente es eso. Y el paciente seguramente va a tener complicaciones y va a fallecer. Bien, entonces recuerden que cuando nosotros tenemos esto, sabemos que está comprimiendo el vértigo y no permite que se desarrolle y va perdiendo funciones. Entonces lo que tienen que hacer es sacar el líquido, ¿para qué? Para que el cerebro vuelva a su normalidad y tenga las funciones adecuadas. ¿Alguna pregunta, Jorge? Nada. Tumores. Cuando hablamos de tumores, en general nos referimos a pacientes que tienen una lesión, digamos, donde no debe existir. ¿No es cierto? Esos son los tumores que, ¿no es cierto? ¿A qué llamamos tumores? Llamamos tumores a todo lo que son, digamos, estructuras o elementos o ya sean sólidos o líquidos que están en un lugar donde no deben estar. Entonces, por ejemplo, o sea, un quiste aracnoideo es un tumor, sí, es un contenido quístico que está apartando, si quieren, desplazando el cerebro. Un absceso cerebral es un tumor, sí, es un tumor, o un absceso tumoral. ¿Por qué? Porque está en un espacio, creció en un lugar donde no debe estar. ¿Un adenoma de hipófisis es un tumor? Sí. ¿No es cierto? Va creciendo en un lugar donde no debe crecer. ¿Un meningioma es un tumor? Sí. ¿Por qué? Porque está aplastando el cerebro. Entonces, cuando nosotros hablamos de tumores, nos estamos refiriendo a estructuras, ¿no es cierto?, o lesiones que están localizadas en lugares donde no debe existir, digamos, en ese momento. Los tumores existen, ¿no es cierto?, para entender, los entendidos separan a los tumores con lesiones supratentoriales y las infratentoriales. Cuando hablamos supratentoriales nos referimos a que es de la tienda del cerebro, todo lo que está por encima es supratentorial y todo lo que está por abajo es infratentorial. Pero a veces hay tumores que crecen a ambos lados, ¿no es cierto? Los combinados o los mixtos, si quieren, que, digamos, invaden ambas cavidades. Entonces, existe una clasificación de la OMS. Esta es una clasificación resumida, si quieren, ¿no es cierto? Pero hay otra clasificación actual, es mucho más largo, es más para el especialista, más para, digamos, porque tiene subdivisiones, pero esta es para que vayan entendiendo, digamos, cuáles son, digamos, o dónde pueden estar ubicadas las lesiones. Fíjense, si nosotros hablamos de tumores del tejido neuroepitelial, estamos refiriéndonos a qué? Tumores que nacen de la neurona, del cerebro, neuroepiteliales, crecimiento de las neuronas del cerebro. Pero si yo hablo de tumores de las meninges, esto sí, no nacen en el cerebro, nacen ¿dónde? En las envolturas, en la meninge. ¿No es cierto? Si tenemos en el aracnoides, en la dura madre, en la vía madre, y nosotros el ejemplo clásico de estos los tumores de las meninges tenemos a los meningiomas. Tumores meningiomas.
angiomas, ¿no es cierto? Que van a crecer el crecimiento lento, el cerebro sí. Tenemos tumores de los canales y los nervios aquíleos, esto sí. Tenemos crecimientos que nacen de los nervios mismos, ¿no es cierto? Y esto los llamamos los schwannomas o neurinomas. Schwannomas o neurinomas. ¿Existen neoplasias hemáticas? Sí, existen. Pero también existen estas, que son los tumores, las células germinales. Dentro de las células germinales, en general, están lo que se llaman los tumores de fosa posterior en la edad pediátrica, los metroblastomas, por cierto, y los, ahí no me sale otro nombre, ependimomas, ¿no es cierto? Entonces, esos dos, digamos, se los considera como células germinales, ¿no es cierto? Hay lesiones quísticas, ¿no es cierto? Pseudotumorales, sí, son los llamados los quistes subaracnoideos. Tiene un contenido de líquido, que el líquido ¿qué es? El líquido cefalosaquídeo, ¿no es cierto? Está, digamos, encapsulado en una membrana muy delgada. Ahora, ¿existen tumores de la región cerebral? Sí, esto ya hablamos, pero hablamos de tumores de lo que son los adenomas de hipófisis en los adultos y en los pediátricos, ¿qué es lo que tenemos? Los craniofaringiomas. Ahora, ¿puede haber otro tipo de tumor de la región esa? ¿Será? Sí, los meningiomas también pueden crecer ahí, pero los más representativos son los craniofaringiomas de la pediátrica y los adenomas de hipófisis en los adultos. Existen tumores que pueden crecer, digamos, en otro lado e invadir el cráneo, la cavidad craneana, sí. Un ejemplo, tumores de órbita que invaden, ¿no es cierto?, el frontal. En la edad, digamos, hemos dicho que en los pacientes que van a consultar a otorrino, por ejemplo, que tienen un sangrado, y a veces se meten y sangra, y ven que se va deformando la nariz, los pacientes cuando lo examinan, digamos, encuentran un tumor. Y le hacen una resonancia y se ve que el tumor está metido al cerebro. A estos tumores se los llaman los estensioneuroplastomas, que crecen en la mucosa nasal y invaden el cerebro. Entonces, seguramente se están llevando todo el tiempo, ya llevaron, seguramente ya hablaron de esto, ¿no es cierto? Que son tumores vecinos que invaden, ¿dónde? A la cavidad craneana. Ahora, ¿existen tumores metastásicos? Sí, las famosas metástasis cerebrales, que, digamos, el paciente tiene que tener el antecedente de qué? De tener un tumor en otro lado, ¿no es cierto? Y cuando ya tiene metástasis en el cerebro, porque pensamos que, ¿no es cierto?, el paciente ya tiene una diseminación en general de un estadio bastante avanzado. Pues fíjense ustedes que todo esto es para, digamos, este resumen de tumores, es para hablar, digamos, una cantidad de tumores que, ¿no es cierto?, que pueden comprometer el cerebro. Existen mucho más, pero esto es mucho más para los especialistas. Solamente les doy un pantallazo para que más o menos entiendan, digamos, en cómo puede ser afectado el cerebro. Entonces, a lo que nosotros nos interesa entender o saber es esto. Tumores neuroepiteliales, que son los tumores que nacen y crecen de la neurona del cerebro. Cuando hablamos de esto, estamos refiriéndonos a los astrostomas pilocíticos, que dentro de los astrostomas existe una clasificación de 4 grados. El grado 1 es el pilocítico, el grado 2 es el, si quieren, infiltrante, el 3 es relativamente altamente maligno y el glioblastoma multiforme es incompatible con la vida porque una vez hecho el diagnóstico, estos pacientes padecen dentro del promedio de 3 meses. Entonces, de cualquier manera, cuando hablamos de astrostomas pilocíticos, nos referimos a un tumor que nace en las neuronas y se manifiesta con síntomas
simples, como que cefalea. Cefalea. Pues nuevamente volvemos a tema de las cefaleas y entonces que, ¿no es cierto? La gran mayoría de los pacientes que afectan al cerebro siempre empiezan con cefalea. Este paciente va a tener, digamos, un tumor en fosa posterior. ¿Por qué? Porque en general los quistes que son astrostomas pilocíticos, el mayor porcentaje de presentación es en fosa posterior. ¿Puede presentarse en otros sectores? Sí, pero es lo menos frecuente. Cuando nosotros hablamos de astrostomas pilocíticos, rápidamente asociamos, ¿no es cierto? Y decimos que el paciente tiene un tumor quístico ¿en dónde? En la fosa posterior, si quieren, en el cerebelo. En el cerebelo. Entonces, vemos esto y en general estos pacientes son de crecimiento lento, nacen ya con esto, seguramente van desarrollando y se manifiestan a qué edad, más o menos un promedio de más o menos entre los 10 y los 20 años. Es que en la adolescencia tiene la manifestación. Ahora, lo que les decía, ¿se puede manifestarse en otros sectores? Sí. En el nervio óptico, como glioma del óptico. En la zona quiasmática, como glioma hipotalámico. En los hemisferios cerebrales como estos, sí, como un tumor quístico. O en los gliomas del tronco, a veces con lesiones de pares bajos, ¿no es cierto? A veces en la médula espinal. ¿Se han reportado casos? Sí. Pero el mayor porcentaje está ¿dónde? En el cerebro. En el cerebro. ¿No es cierto? Estos pacientes en general tienen, digamos, un pronóstico bastante alentador. Cuando se hace el diagnóstico, se opera, tienen más o menos un promedio de vida hasta 20 años, libre de la enfermedad. ¿Eso qué significa? Sí, el paciente ha sido diagnosticado 10 años, se opera, hasta los 30, 30 y pico de años va a estar libre de la enfermedad. Y si está diagnosticado a los 20 años, pongámosle hasta los 40, 40 y pico de años va a estar libre de la enfermedad. Entonces, por eso es que, digamos, es auspicioso, el crecimiento lento, el mejor pronóstico y, en general, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo se afamea? Con hidrocefalia y en los chicos con disfunción cerebelosa, lo que se llama el síndrome cerebeloso, inestabilidad en la marcha, ataxia, ¿no es cierto?, dismetría, todo eso, que nos va a orientar que tiene algo o pasa algo donde, en la fosa posterior. Existen dos tipos de astrostomas pilocíticos, sí, el tipo A y el tipo B. El tipo A generalmente, ¿qué es lo que tiene? Microquistes con depósitos leptomeningas de las fibras de occipital, foco de oligodendrogliomas. Esa es una de las características del tipo A. El tipo B en general tienen, ¿qué cosa? Las pseudorosetas. Es una de las características pseudorosevasculares. Y a veces vienen, digamos, el tumor combinando los dos y forman las dos cosas. De cualquier manera, una u otra siguen siendo astrostomas pilocíticos, siguen teniendo la misma característica, la misma sobrevida, y el paciente, digamos, tiene que hacerse el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento de esto? En general, se tiene que hacer tratamiento. El mejor tratamiento para estos pacientes es el quirúrgico. Hay que operar, pero cuando se opera se tiene que sacar ¿qué cosa? El nódulo mural, no sacar el quiste, porque es el nódulo mural, el tumor nodular, es el que provoca, digamos, la formación de líquido. Y nosotros no sacamos eso a seguir formando. Entonces, el objetivo es que sacar el nódulo mural, ¿para qué? Para que no vuelva a producir. Muchas veces se saca, ¿no es cierto? Y a veces no se saca todo. El paciente vuelve a recidivar. Cuando recidiva, se recomienda ¿qué cosa? Hacer otra cirugía para extirpar lo que quedó. Entonces, estos pacientes, ¿no es cierto?, su mejor opción es la cirugía. Ahora,
Antes se decía que no era necesario hacer más nada, no hacer ni radioterapia, no hacer quimioterapia. Después, poco a poco, se fue, digamos, haciendo pruebas y llegaron a la conclusión, sí, se necesita hacer quimioterapia, pero no radioterapia. Actualmente la tendencia actual para los pacientes es hacer quimioterapia y radioterapia. Aún extirpándolo todo. Igual se tiene que hacer. Y explícanse por qué. Porque en general, haciendo este tipo de procedimientos, hacen que el paciente tenga mucha mayor sobrevida, digamos, libre de la enfermedad. Ahora, esto hablan que los expertos que hacen seguimiento a los pacientes. Por eso es que cuando un paciente opera, tiene que hacer seguimiento de los pacientes a largo plazo para entender la enfermedad y poder explicar, digamos, cuál es el comportamiento de cada uno de los tumores. Entonces, cuando yo tengo un quiste en fase posterior, tengo que buscar el nódulo mural, porque tengo que sospechar de un astrostoma pilocítico y si logro, digamos, identificar, tengo que operar. Porque operando yo sé que va a tener una buena sobrevida este paciente, va a tener un buen pronóstico. Entonces, cuando nosotros vemos un paciente que viene con alguna sintomatología, tenemos que escuchar a la madre y observar al bebé. Siempre. Porque muchas veces es mejor que vengan a casa de un tratamiento que a veces diga descompensado totalmente y de emergencia tenemos que entrar a operar cuando el paciente prácticamente ya está entrando en coma. Eso es, digamos, inaceptable en pacientes pediátricos. ¿Sí? Bien, entonces, cuando nosotros hablamos de astrostomas, nos hablamos primero siempre de los astrocitomas pilocíticos y el astrostoma pilocítico, mejor dicho, el astrostoma grado 2 es lo que llamamos el astrostoma infiltrante grado 2. Este también es estudiado todavía como, digamos, si quieren, benigno, entre comillas, pero en realidad es un astrostoma, es un tumor maligno. ¿Por qué? Porque también tiene una buena sobrevida. Los pilocíticos hasta 20 años, los infiltrantes hasta 10 años, ¿no es cierto? El 3 y el 4, en 3 hasta un año, 2 años, dicen algunos, y el 4 en general 3 meses. Entonces, y estos se dividen en equidad, hemisferocitos, plasmáticos y límites. Nosotros vemos, por ejemplo, esta resonancia, ¿los algo acá? No, ¿no es cierto? Parece un tumor, digamos, un cerebro normal, pero si no prestamos atención en esta zona, comparando con esta, con esta, sí hay diferencia de intensidad, ¿no es cierto? De intensidad, o si comparamos esta con este lado, hay diferencia. Estos tumores infiltran, se meten en el cerebro, no lo deforman. Por eso se llaman infiltrantes, se van infiltrando sin deformar. Por eso es que a veces nos equivocamos en el diagnóstico y se lo mandamos a la casa. Muy bien, jóvenes, vamos a quedar acá. Vamos a continuar la próxima.